Rabí Moisés ben Nachman, conocido como Nachmanides o Ramban, fue uno de los pensadores judíos más polifacéticos y decisivos del siglo XIII en la península ibérica. Médico de profesión, exégeta innovador, jalajista de primera línea, maestro de mística y líder comunitario, encarnó la síntesis medieval entre ley, tradición y espiritualidad. Su vida y su obra se desarrolló en un cruce de caminos: el horizonte cultural de la Corona de Aragón, la efervescencia cabalística de Gerona y la tensión constante entre tolerancias y hostilidad cristiana. Gerona formaba parte de un reino que se preciaba de convivencia, pero cuyo equilibrio era frágil. Jaime I mantuvo inicialmente cierta protección sobre los judíos, por su utilidad económica y conocimientos, pero la presión de la Iglesia se intensificaban: sermones antijudíos, restricciones profesionales y las amenazas siempre latentes de la conversión forzada. Aún así, las aljamas catalanas eran bulliciosas. Funcionaban banqueros, médicos, traductores y sobre todo academias rabínicas, conectadas con las corrientes filosóficas de Al-Ándalus y las nacientes escuelas cabalistas del Languedoc. Esa coexistencia del Talmud y la Cábala marcarían la identidad intelectual de Nachmanides. Rambam, proveniente de una familia de eruditos, aprendió hebreo bíblico, arameo talmúdico y latín médico. Su tío, Rabí Yehudá ben Yakar, lo introdujo en los métodos de Rashid y los tosafistas del norte de Francia. Los círculos de Gerona, por su parte, le dieron acceso al pensamiento de Ibn Ezra y el misticismo de Rabí Isaac el Ciego. A los 20 años ya ejercía la medicina, profesión que le garantizó independencia económica y libertad de estudio. Pronto abrió su propia yeshiva. Se convirtió en referente para una generación de discípulos que llevarían su sello metodológico por toda Sefarad. Nachmanides aplicó 3 capas de lectura a las escrituras: la Pechá, el sentido literal filológico sustentado en gramática y contexto; Derach, la dimensión midrásica que conectaba con la tradición homilética y legal; y Sod, el nivel místico, basado en la doctrina cabalística de la Sefirot y la emanación divina. Su novedad consistió en entrelazar las 3 sin jerarquizarlas. La literalidad provee suelo firme, la homilía alimenta la ética comunitaria y el secreto místico revela la textura espiritual oculta. Con ello, propuso que cada mandamiento contiene, a la vez, instrucción práctica, enseñanza moral y resonancia cósmica. La pujanza del aristotelismo, canalizada por Ramban en la Guía de los Perplejos, suscitó adhesiones y rechazos encendidos. Nachmanides adoptó una posición intermedia, valoraba la claridad de Mishneh Torah y la ambición filosófica de la Guía, pero alertaba contra la colonización total de la teología por la razón griega. Para él, la revelación posee dominios que la lógica no abraza. Reducir la providencia a los milagros a alegorías naturistas vacía la experiencia religiosa. Esta crítica ecuánime forjó un puente entre los racionalistas y los espirituales dentro del judaísmo medieval. Comentario al Pentateuco. Su obra exegética monumental combina análisis lingüístico, comparación de raíces, variantes textuales, préstamo de fuentes arameas y árabes. Debate académico con Rashi, Ibn Ezra, el Rashbam y los Geonidas. Visión cabalística: la creación como manifestación de los 10 Sefirot, la tierra de Israel como microcosmos espiritual y los 613 mandamientos como canales de unión entre el hombre y la Shejiná. El resultado es un comentario que sirve simultáneamente a juristas, filósofos y místicos. Por eso lo adoptan igualmente escuelas lituanas que hasídicas. Milhamot Hashem, la batalla del Señor, responde a las glosas críticas contra el Rif, defendiendo su método concentrado frente a los comentaristas que juzgaban demasiado laxos o estrictos. El texto alterna casuística talmúdica y reflexiones sistemáticas, anticipando el estilo de los poskim posteriores. Torah Ha'adam aborda las leyes del duelo, consuelo y escatología. Parte práctica:
cuando rasgan las ropas, qué oración decir, cómo consolar a los deudos, parte especulativa, naturaleza del alma, recompensa ultraterrena, resurrección, el doble registro, jurídico-pastoral y filosófico-místico. Hizo de la obra un manual de referencia para rabinos y laicos. Convocado por Jaime I, Nachmanides aceptó debatir con Pablo Cristiani, dominico de origen judío, ante una corte compuesta por nobles, clérigos y mercaderes. Cristiani intentó probar que el Talmud confirmaba la mesianidad de Jesús. Rambam replicó con filigranas textuales y textos históricos. Las profecías mesiánicas exigen paz universal y regreso del exilio, aún incumplidos. El rey se declaró impresionado y concedió a Nachmanides la libertad de palabra, aunque luego sus consejeros eclesiásticos presionaron para juzgarlo por blasfemia. El prestigio que ganó no bastó para protegerlo. Las autoridades exigieron retractación parcial, Rambam se negó, aceptó una multa elevada y ante el riesgo de prisión partió de la corona de Aragón. En este momento clausuró su labor docente en la península, pero la proyectó a una nueva etapa, la Aliyá. En 1267 llegó a Jerusalén, hallando una judería numéricamente exigua, empobrecida por las cruzadas y las luchas mamelucas. Trabajó para, primero, rehabilitar una casa de oración, la futura sinagoga de Rambam. Segundo, reunir minyan semanal estable. Tercero, gestionar fondos provenientes de Sefarad para sostener a las familias emigrantes. Su carisma atrajo a nuevos residentes de Acre, Nablus y Damasco. Se reinstauraron estudios de la Torá y tribunales rabínicos. La sinagoga, destruida y reconstruida varias veces, simboliza hasta hoy la continuidad judía en la ciudad vieja. Nachmanides no redactó un tratado sistemático de Cábala. Eso llegaría con la escuela zoárica, pero sembró conceptos que serían centrales. Emanacionismo moderado. Dios se mantiene trascendente, mas irradia gradualmente su gracia creadora. Lectura tipológica de la Misbó. Cada acto ritual activa una sefirá precisa y armoniza el cosmos. Misterio del exilio. La dispersión judía refleja un desequilibrio metafísico que la observancia y el anhelo mesiánico curan. Su integración de estos tres temas en comentarios bíblicos legitimó la cábala ante sectores halágicos reticentes y preparó el terreno para el Zohar. Rambam recibió influencia de los siguientes rabí. Rabí Rashi, modelo de claridad expositiva y sensibilidad midrásica. Ibn Ezra, rigor filosófico gramatical y valoración del contexto histórico. Rabí Rif, autoridad halágica y estilo conciso. Escuela cabalística gerundense con Rab Ariel y Rab Isaac el Ciego. Proporcionaron el andamiaje místico. Maimónides, ejemplo de síntesis monumental, aunque merecedor de críticas selectivas. Entre sus alumnos directos podemos observar a Rashba, Rabbi Sholmo ben Aderet, comentarista talmúdico influyente en Cataluña y Provenza. Ribat, Rabbi Yom Tov Isbili, cuya Judishim sigue siendo estudiado en todo Beit Misdrash contemporáneo. Influencia indirecta en Ram, Rabenu Baya ben Asher y Meir If Gabai, y muchos más que adoptaron su equilibrio entre la halajá y el sod. Incluso pensadores askenazíes del siglo XIV citaron su comentario a la Torá para sustentar intervenciones simbólicas. El relato que escribió sobre la disputa de Barcelona circuló en copias manuscritas traducidas al latín y al catalán, destinados tanto a judíos como a clérigos interesados en las controversias. Se convirtió en manual de argumentación. Enseña cómo manejar fuentes bíblicas, citar pasajes talmúdicos y mantener compostura ante tribunales hostiles. En siglos posteriores fue guía para rabinos sometidos a disputas en Tortosa en
en 1413 al 14 o en Valladolid en 1486, entre otras. La aportación más visible de Nachmanides fue dotar de legitimidad intelectual al movimiento cabalístico sin desmantelar la supremacía de la ley. Al mostrar que la cábala puede articularse con la halajá, contribuyó a la robustez ideológica de las comunidades. La práctica ritual ganó un trasfondo metafísico y lo místico evitó caer en antinomismo. Esa articulación fue exportada a Italia del Imperio Germánico, donde círculos pietistas Hasidé Askenaz hallaron parentesco con la espiritualidad sefaradí. Hoy universidades seculares y académicas rabínicas lo estudian por tres razones: interdisciplinariedad, su obra dialoga con filosofía, filología, teología y mística. Modelo de liderazgo. Combina rigor académico, sensibilidad pastoral y valentía política. Hermenéutica plurivalente. Su método tripartito anticipa los enfoques contemporáneos que conjugan análisis literario, mirada social y lectura espiritual del texto bíblico. Investigadores de ciencias religiosas acuden a él para rastrear la transición del racionalismo andalusí a la mística castellano-catalana y para entender la autoimagen judía frente a la hegemonía cristiana medieval. Como conclusión, podemos decir que Nachmanides personifica la confluencia de tradición y novedad, un rabino anclado en la halajá que abraza la innovación mística, un médico científico que reivindicó los milagros, un ciudadano leal a su rey que no obstante arriesgaba todo por la libertad de conciencia. Su comentario al Pentateuco, su defensa de Rif, su crónica de la disputa y la fundación de la sinagoga de Rambán son hitos que continúan iluminando el estudio y la praxis judía. A casi 800 años de su muerte, su voz inspira a quienes buscan integrar la ley, espiritualidad y razón, demostrando que el legado medieval conserva una sorprendente vitalidad en el horizonte religioso e intelectual del siglo XXI.